Radio UNAP FM 101.9 presenta el programa de conversación con artistas destacados y emergentes, Por Amor al Arte, conducido por el escritor e hijo ilustre de Iquique, Pedro Marambio Vázquez. Marcelo González Borí, santiaguino de nacimiento, pero iquiqueño por adopción. Estudia desde el año 1976 piano superior en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, especializándose en la teoría musicológica desde 1984. Ha vecindado en Iquique a partir del año 1988. Ha realizado diversas actividades académico-musicales que lo han vinculado directamente con la rica herencia histórica de nuestra ciudad. En el año 2001 publicó en esta misma editorial, Ediciones Campus, de la Universidad Arturo Prat, su primer libro titulado Iquique, el ave fénix del norte. Una crónica dedicada a los grandes incendios que afectaron a nuestra ciudad, especialmente a fines del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX. Ha publicado artículos musicológicos y etnomusicológicos en diversas revistas, así como un catálogo de los pianos de Iquique, en colaboración con el Museo de Instrumentos Antiguos de Bruselas. En el año 2006 se publica en Bolivia su primer estudio etnomusicológico sobre la música danza autóctona aymara. A propósito de los encuentros transfronterizos que se realizan en la milenaria ciudad de Tiwanaku, de la cual el autor es hijo ilustre. No solamente esto, sino que además ha ganado importantes concursos a nivel nacional, menciones honrosas también aquí en el Iquique en 100 palabras. Toda una vida dedicada al estudio y también al arte. Paisanas y paisanos, bienvenidos al programa Por Amor al Arte. Soy Pedro Marambio Vázquez y para mí es un tremendo placer conversar con mi queridísimo amigo Marcelo González Borí. Marcelo, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. El placer es mío. Es un gusto muy grande poder compartir aquí Por Amor al Arte junto a ti a través de la señal de Radio UNAP. Muchas cosas. No sé si también tantas loas, pero de a poco uno trata de ir aportando. Sin ninguna duda. Este programa tiene o quiere tener esa virtud de destacar a personajes que están construyendo el Iquique cultural, el Iquique artístico. Personas que de algún u otro modo son un poquito olvidadas por el sistema de vida que tenemos, o bien por nuestras autoridades, ¿verdad? Personas valiosísimas que se van en algún minuto sin el reconocimiento de la ciudad. Yo quiero empezar, Marcelo González, por hablar un tema que a mí también me incumbe y me interesa mucho. Usted publicó su primer libro en Ediciones Campus, con Así nuestra es. queridísima Miriam Salinas Pozo. Miriam Salinas Pozo. Ella es una gran gestora cultural. Y después tuve el placer, porque yo también trabajaba con Miriam, de editar este precioso libro que se llama Para saber vencer el olvido. Quiero su opinión con respecto a Ediciones Campus, a Miriam Salinas, y qué le parece esto, que de la noche a la mañana Ediciones Campus, la única editorial universitaria que existía en el norte, haya fenecido sin pena ni gloria. Partamos por lo último, Pedro. Creo que la desaparición de Campus fue un golpe muy bajo, terrible, a lo que fue la capacidad de gestión cultural de la propia universidad. La universidad, una de las herramientas fundamentales que tiene es la investigación, también con la docencia, pero también tiene la vinculación. Y la capacidad que tiene una editorial es hacer investigación y mostrar esa investigación haciendo vinculación. El hecho de que se cerrara la editorial de la universidad no solamente es un daño patrimonial a Iquique, es un daño, eso de dispararse en los pies de la propia universidad.
No puede haber una universidad que se jacte de estar inserta en el siglo XXI, en la cresta del conocimiento, generando conocimiento, si no tiene una herramienta propia que divulgue los avances de sus propios académicos y sus propias investigaciones. Por lo tanto, lo que sucedió en el cierre, independiente de las circunstancias que pudieron haber rodeado esto, fue un golpe terrible, no solamente para la universidad, sino que para la ciudad completa. En cuanto a la idea que tengo yo de Ediciones Campus, era un entorno muy familiar, muy acogedor. El escritor llegaba y no se sentía intimidado por la presión que te ponen otras editoriales de, oye, pero tú no puedes hacer tantas correcciones, no, tienes que firmar este contrato. No habían contratos. Aquí primaba la buena fe. Y ese era iquiqueño. Y por lo tanto ese entorno de lo iquiqueño era el entorno de lo cercano, de lo familiar, de lo mediato. El llegar y abrazarse, estabas tú en la oficina, te abrazaba, a abrazar a Miriam. Y con respecto a lo que me preguntas, ¿qué opino yo de Miriam? A Miriam la conozco desde el año 1988, cuando yo llego a Iquique. Ella era la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Arturo Prat, de la cual era vicepresidente el actual rector. Y ella fue capaz de aglutinar a personas de ideas muy disímiles políticamente, muy disímiles, entre ellas yo, para tener un proyecto común de federación universitaria. Y sacamos adelante a la universidad como estudiantes en momentos en que fueron realmente críticos, Pedro. A la universidad se le corta el suministro de agua potable, de energía eléctrica por no pago. Y es la gestión de Miriam Salinas, en una toma que duró 4 meses, eterna, pero en la que jamás se rompió un vidrio, jamás se robó un libro o jamás se dañó infraestructura alguna universitaria. Al contrario, se pintó todo de nuevo y se mejoraron todas las instalaciones. Eso es una toma estudiantil. Miriam nos dio el ejemplo. Y después Miriam, como editora, más allá del sentido del humor socarrón que ella le caracteriza, una cultura vastísima que tiene, es una mujer con mucha lectura, con mucho mundo. Entonces era un agrado trabajar con ella como editora, absolutamente, un gran agrado. Miriam en sí misma era una institución en la Universidad Arturo Prat, como también se transformó en un espacio súper particular, Ediciones Campus. Como tú bien dices, ahí llegaban los artistas, los intelectuales, los historiadores, todos llegaban en busca de este espacio, ¿verdad?, que de alguna manera hizo muchos libros en favor de la cultura y de los escritores en Iquique, ¿no? Ojalá que se vuelva a repensar el tema, ojalá que Ediciones Campus ocupe un lugar importante dentro de la universidad. Yo espero que así sea, porque a mí también me dolió particularmente mucho que Ediciones Campus desapareciera, de la forma en que desapareció. Exactamente, a lo menos si hubiera habido un grado de reconocimiento a quienes prestaron labor a ustedes, tú como secretario editorial, el hecho de acoger a todos nosotros que llegamos con nuestros manuscritos. Sí. Y a nadie era menospreciado. O sea, yo recuerdo que Ediciones Campus publicó a Martel, publicó a Solesi, publicó a Pato Rivero. A Pato Rivero, claro, también. Claro, pero gente que, me refiero principalmente a Martel y a Solesi, gente que de otra forma difícilmente hubiera accedido a una editorial, que muy difícilmente hubiera accedido a una editorial. Sin ninguna duda. Ediciones Campus tiene que emerger, como dices tú en tu libro, el ave de fénix. Entre las cenizas, correcto. ¿No? Bueno, Heidegger, mira, Heidegger, ¿sí? el gran filósofo de la Escuela de Frankfurt, nos decía de que dentro de todo proceso de disolución, de destrucción, existe un concepto fáustico de desarrollo. Es decir, la destrucción tiene que llevar a la construcción de algo mejor y más lindo. O sea, una cuestión ética, émica y estética mucho más profunda. Esperemos que esto sea así, justamente. Esperemos que esto sea así. Y en honor al tremendo aporte que hizo nuestra querida Miriam Salinas. Miriam Salinas, sí. Pero conversemos, ya que estamos hablando de Ediciones Campus, de tus libros. Tú publicaste el Ave Fénix, que trata sobre los incendios en la región de Iquique. Iquique es una ciudad muy incendiada. Lo grato de esta conversación contigo es que tú sabes tanto con respecto a distintos temas, ¿verdad?, que vamos a todos nuestros radioescuchas y a la gente que nos va a ver por la señal de YouTube, le puedes aportar, porque de Iquique los estudiantes
y la gente en general, la comunidad, sabe muy poco. Somos muy ignorantes con respecto a la historia de nuestra ciudad. Eso lo vamos a conversar, así es que aguántate un poquitito, lo vamos a conversar más Perfecto. adelante. Pero quiero que me cuentes sobre este primer libro, Este el libro libro de nace, los incendios. correcto, Iquique, el ave fénix del norte, crónica de una ciudad de bomberos. Ese es el título completo. Un poco excesivo quizá el título para un libro que es pequeño, no era de grandes pretensiones, pero sé que era el primer intento que se hacía por contar la historia de Iquique a través de una de sus características más esenciales, que eran los incendios. Considerando una cosa, voluntarios cuerpo de bomberos de Iquique, amante de la historia, y yo me di cuenta que si había un hilo conductor que de alguna forma determinaba la historia local, eran los grandes incendios que se venían produciendo desde 1760 en adelante, es decir, cuando Iquique era un villorrio pobre, hediondo y feo, tal como lo describe Darwin, que vamos a conmemorar el domingo, este domingo, es decir, De la hoy, visita de Darwin, ¿cuántos? claro, 12 de julio de 1835. Por lo tanto, son 185 años de que Darwin vino, visitó y desembarcó acá del Beagle, acá en Iquique. Bueno, él hizo algunos estudios acá, ¿verdad? Claro, él sube a la Noria. O sea, primero, su primera subida es a Guantajaya, que era, digamos, la gran urbe tarapaqueña. Recordemos que en esa época Guantajaya concentraba la población casi total de la región, con 3.000 habitantes, donde nació un presidente del Perú, que incluso la Municipalidad de Alto Hospicio lo tiene olvidado, el Mariscal Lafuente. Y desde Guantajaya, Darwin sigue a lomo de mula hasta La Noria, donde estaba un amigo de la familia de Darwin, que era George Smith, el verdadero padre de la industrialización del salitre. Y que le debe una calle, tal como dijo Bernardo Guerrero o Sergio González en distintos escritos. Nadie se acuerda de George Smith, pero sin este caballero no hubiera existido la industria del salitre. Iquique le debe calles a mucha gente, A muchas querido personas. Marcelo. Sí. Sí, a muchas Ya, personas. pero remitámonos al asunto de los incendios. Bueno, entonces al considerar que los incendios eran un elemento que caracterizaba a Iquique, al compararlo con otras ciudades, ninguna ciudad había tenido incendios tan pavorosos como los tuvo Iquique y tal vez Pisagua en su momento. Pero la diferencia es que Iquique volvían a reconstruirlo una y otra vez. O sea, después del incendio de 1860 que consumió completamente la ciudad, que es el primer gran incendio de Iquique, se vuelve a reconstruir en 1875, en 1880, en 1883, en 1887 tenemos incendios de 44 manzanas, es decir, el 80% de la ciudad. Y esto implicó, por un lado, que Iquique generara una resiliencia enorme ante estos eventos, y dos, que la institución del bombero fuera tan importante y tan querida en Iquique. ¿Lo sigue Son dos siendo? características. ¿Lo sigue siendo? ¿Sigue siendo el cuerpo de bomberos una institución querida por el pueblo, querida y respetada, muy respetada? Muy respetada, eso no me cabe duda. Ahora, en estos momentos, mi hija presta servicio activo al Cuerpo Bombero de Iquique, siguiendo la tradición un poquitito, y ella es testigo de que la ciudadanía le tiene un gran aprecio, cariño y respeto a sus bomberos. O sea, Iquique a lo largo de su historia ha sido una ciudad muy incendiada. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las características? Por ser una ciudad enmaderada, ¿esa es una de las principales razones de los incendios en Iquique? ¿O hay otras razones anexas? Mira, podríamos hablar que en el siglo XIX, principio del siglo XX, es evidente que lo que Sergio González llama la cultura de la madera, que es justamente lo que le da la característica de belleza a Iquique, es también la que le sube los riesgos de incendio. Es decir, es medio paradojal. Eres hermosa, pero estarás siempre con este riesgo. Y por otro lado, la mantención del ancho de calles de tipo español también primó en algún momento, porque estos incendios se transformaran en cuestiones incontrolables y pavorosas, porque se saltaba de manzana en manzana. Entonces, pues, todavía podemos observar algunos resabios de ese tipo de construcción. O sea, si tú vas, estamos al frente del Teatro Municipal, me voy caminando por calle Thompson en dirección al oriente, me doy cuenta que la calle Thompson en esa cuadra inmediata tiene un ancho menos de 5 metros, pero paso a la otra cuadra después de Patricio Lynch y el ancho ya el normal chileno de 7,20 metros. Y eso se debe a la ordenanza de Ismael Valdés Vergara, cuando fue gobernador provincial. Él emite el decreto en que las calles se van a anchar a 7,20 metros a medida que se vayan incendiando.
No hay que demoler, hay que esperar que el fuego haga su obra y de ahí tiramos para atrás. Es lo que sucedió, por lo tanto, por ejemplo, con Serrano, cuando chocamos con Patricio Lynch, que no ¿Sí? sigue la línea recta. ¿Por qué? Porque se incendió la otra parte, no esta. Y el Es incendio una, de esa parte... Iquique Dime, es una ciudad desordenada, ¿verdad? no es que sea desordenada en sí, lo que pasa es que su plano dameral, que es el plano basal por el cual se diseña la ciudad, fue ¿Ya? modificado a partir del año 1880 por el decreto Ismael Valdés Vergara. Y él no solamente hay un ordenamiento territorial, sino que esto implica de alguna forma una chilenización de Iquique y se le cambia la orientación a la ciudad. En vez de desarrollar y mirar hacia el norte, ahora miramos hacia el sur. Y eso es, digamos, una cuestión, no miraremos a Lima, miraremos a Santiago. Amigo querido, y dígame una cosa, a lo largo de toda esta historia de incendios en la ciudad, particularmente yo tengo una preocupación muy grande. ¿Qué tanto hemos aprendido a sortear este elemento con el que vivimos a diario, verdad? Y Quique, yo sigo pensando que es una ciudad de grandes incendios, pero tenemos nuestra histórica calle Baquedano. Bueno, Frágil, digamos, por sí, la cantidad de locales que se precariamente han puesto. se mantiene precario y es muy vulnerable. Recuerdo cuando era yo miembro del Departamento de Estudios Técnicos del Cuerpo Bombero de Iquique, se hicieron estudios de tipo evaluaciones de riesgo para distintos puntos de la ciudad, entre ellas ¿Ah? evidentemente la calle Baquedano, por ser una cuestión patrimonial. Y específicamente nuestro centro de extensión cultural, que es el Palacio Astoreca. Y las recomendaciones eran siempre que se mantuvieran alejados de cualquier tipo de actividad comercial vinculada a la gastronomía. Después, cuando se coloca este club detrás del palacio, aumentando el riesgo, independiente que cumpla con las normas municipales mínimas que están establecidas en el Decreto Supremo 47, Bomberos recomendó que no se abriera. Pero la municipalidad es la que determina. La municipalidad es la que tiene la llave para dar o no dar una patente comercial. Y ellos lo otorgaron, atendiendo de que supuestamente se cumple la norma. Efectivamente, se cumple la norma, pero ¿para qué yo le voy a entregar una pistola a un niño? No, si la pistola funciona, si no tiene fuerza el niño, pero ¿para qué se la entrego? O sea, me estoy Sin ninguna exponiendo de duda. manera gratuita. Bueno, ahí Y tenemos un hecho que marca la historia de la calle de Baquedano con respecto a los incendios, ¿verdad? El querido Palacio Mujica. Mujica, el Palacio Mujica, construido en la última década del siglo XIX, lo vimos todos con nuestros propios ojos cómo se fue en aproximadamente 4 minutos. ¿Qué es lo que demoraría el Palacio Astoreca en irse? 4 minutos. Nosotros también no olvidemos lo que fue el incendio del local que estaba a un costado del Teatro Municipal para una Navidad. Sí, justamente. Sí. Yo siempre menciono lo que dice el recuerdo que envió la municipalidad a cada compañía de bomberos. No solamente fueron nuestras mangueras, sino que fueron las lágrimas de todo un pueblo las que detuvieron el incendio que salvó nuestro teatro municipal. Eso dice la fotografía de homenaje que regaló la municipalidad a cada una de las compañías de bomberos. Y yo insisto, ¿para qué exponer estas joyas arquitectónicas, patrimoniales, identitarias, absolutamente de todo Iquique, a un riesgo innecesario? No lo entiendo. Esas son cuestiones que Realmente, jamás ¿no? voy a poder entender. Independiente de lo anterior, ya que nosotros, ya que la institución, los bomberos, se tienen que acostumbrar y asumir la realidad, se generaron proyectos específicos para esta zona. Y las alarmas que se entreguen, que afectan a una zona patrimonial, son atendidas con un refuerzo de máquinas y personal, aunque la emergencia no lo amerite. Pero es para evitar de que, en caso que tome mayor cuerpo la emergencia, se pueda circunscribir y se minimice, se mitigue el daño. Eso A es lo mí, único que se puede hacer. a mí lo que me impresiona es después de todas las promesas que se hicieron con respecto al Palacio Mujica, siguen pasando los años y nadie ha hecho el intento de reconstruir esa casona. Nada, Según quedó en sí, cero. según tengo entendido, Pedro, hay una pugna ahí entre la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo con la Fuerza Aérea de Chile. Porque la Fuerza Aérea de Chile reclama que el comodato sigue vigente. Porque dicen que el comodato es con respecto al predio, no con respecto al inmueble. Uf, Mientras que la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museos dice que no, que el comodato era respecto al inmueble, no del predio.
Y la Absolutamente. FACH, ella propuso un proyecto que recuperaba de alguna forma y respetaba la arquitectura del sector y del propio palacio, pero ese proyecto no está en acuerdo a lo que pretendía la DIVAM. Más o Ya, menos lo que ocurrió con la aduana, lo que ocurre con la aduana. con la aduana. Otro edificio, qué bueno que tocaste el tema, que desapareció frente a nuestros ojos sin que pudiésemos. ¿Qué falló ahí, Marcelo? ¿Con cuál edificio? ¿La aduana? Con el de la aduana, claro, ¿qué falló ahí? La Primero, aduana es una, ¿cuál es la importancia que tiene la aduana, el valor histórico que tiene? Y tiene muchos luego, valores históricos y simbólicos por la eso aduana, quiero muchos. que tú lo cuentes y después nos digas qué pasó con ese inmueble. Estaba muy mal protegido. A ver, dos cosas. Vamos por parte, como tú bien Sí, dices, claro. Pedro. La aduana es el segundo edificio más antiguo que queda en Iquique. ¿Ya? ¿Cuál es el Eh, primero? la casa que pertenecía a la familia Morales Bermúdez del Mariscal Castilla Marquesado, que se encuentra en calle Pedro Lago. Ya, ok. Estas ambas edificaciones resistieron el terremoto y tsunami en 1877. Por lo tanto, son previas a la Guerra del Pacífico y por lo tanto pertenecen a la etapa peruana de Iquique. Bueno, la aduana no solamente es uno de los edificios más antiguos, segundo, fue inaugurado personalmente por un caballero que es nefasto en la historia del Perú, pero que pertenece a la historia de todos nosotros, querámoslo o no, que es don Nicolás de Piérola, que fue el presidente del Perú que reemplaza al general Prado una vez que este se va a Europa y que con el cual Chile mantiene la beligerancia durante casi toda la Guerra del Pacífico. Segundo, ahí donde son depositados los restos de nuestros héroes, Arturo Prat, Ignacio Serrano. Recordemos que Sargento Aldea muere después. La aduana, donde van a ser conducidos primeramente los prisioneros de la Esmeralda y después repartidos los suboficiales a una parte y los oficiales van a ser enviados a lo que era el cuartel de la entonces Compañía de Bomberos Salvadora número 5. La aduana va a ser el sitio en donde el capitán Vicente Merino Jarpa se va a trincherar durante la Guerra Civil de 1891 y que va a provocar que la Armada chilena, el 18 de febrero de 1891, bombardee la ciudad, provocando un incendio que destruirá 16 manzanas, y en la aduana, donde se produce el incendio, se encontraba almacenado el dinero chileno circulante y por lo tanto Iquique se quedó sin circulante y empezó a emitirse los vales de dinero y las primeras fichas. Ese es el nacimiento de la ficha. Durante Ya, la Guerra pero Civil. remitámonos Por eso te digo, o sea, estoy sí, hablando de al toda la edificio, sí, connotación que tiene el edificio. ya. Entonces, es tanta la carga histórica que posee la aduana que a mí me resulta incomprensible absolutamente de que por una disputa técnica entre el municipio y la DIVAM nuevamente, no se pueda acceder a un plan de reconstrucción y de revitalización del edificio, así como del sector. Ya hizo su parte la Armada digamos, al reconvertir lo que era la gobernación marítima y el muelle de pasajeros. Ya lo hicieron los pescadores de la caleta Riquelme con ese magnífico proyecto del arquitecto Mancilla, para tratar de revitalizar el sector. Falta ahora todo esto, lo que es la aduana y la plazoleta adjunta, en que es una cuestión de voluntad, pero absolutamente, solamente de voluntad. Porque los recursos están comprometidos, no son tantos, no son tan cuantiosos como lo que implicaba rehacer el teatro municipal. Lo que pasa es que nadie quiere renunciar a la potestad del edificio. El teatro municipal, que sin duda es un cuento de nunca acabar, ¿no? Es eterno el tema de los dineros, de que pasó la cantidad que estaba autorizada, que ahora es más. Entonces, es un cuento de nunca acabar Yo no puedo con el entender, teatro Pedro, que municipal. claro, yo no puedo entender que el arreglo del teatro municipal cueste lo mismo que el estadio. ¿Ya? No puedo entender eso. Ujú. Evidentemente que requiere un trabajo mucho más técnico que levantar un edificio nuevo, Sí. pero aún así, esto no se trata solamente del rescate de la fachada como se hizo, Mm. sino que mejorar las condiciones de accesibilidad, la platea, los asientos ya que estaban destruidos, y también de restaurar el magnífico sistema mecánico que está debajo del escenario. Sí, claro.
que permitía que grandes compañías de ópera se presentaran en Iquique. Por ejemplo, Pietro Mascagni, el gran compositor de ópera de Caballería Rusticana, Iris, se presenta en Iquique y no en Santiago. Viene con toda su compañía de ópera a presentarse en Iquique y no en Santiago. Y aquí se estrenan Tosca, La Bohème, Madame Butterfly de su compadre Puccini, las estrena aquí en Iquique. Iquique sin duda tiene una importancia vital para la historia no solamente de la región, sino que para la historia de Chile, ¿no? Aquí suceden desde muchas Pedro cosas. de Valdivia, desde Pedro de Valdivia en adelante. Cuando Pedro Valdivia desembarca en Iquique el 24 de diciembre de 1547, no viene gratuitamente a Iquique, o sea, de hecho él no viene a Iquique, viene a Huantajaya, Alto Hospicio, a pedirle plata al encomendero Lucas Martínez Vegaso, que era quien administraba el mineral de plata de Huantajaya, para poder seguir con la conquista de Chile, porque no había plata para comprar alimentos. Como él le dice a Carlos V en una carta, no nos queda dinero para comprar vino para hacer misas. Entonces con eso vuelve a Lima, contrata soldados, compra insumos y vuelve a Santiago a proseguir la conquista de Chile. Lamentablemente todos sabemos cómo termina Pedro Valdivia en manos del Efraru, Lautaro, y se transforma en el primer chileno deudor, el primero en DICOM. Nunca le devolvió la plata a Lucas Martínez. Con esta tremenda historia que tiene la ciudad, ¿verdad? Que siento yo, como iquiqueño, como artista, que ha sido ninguneada por la historia oficial, ¿no es cierto? Todo esto que sucede de la gran batalla, el combate naval de Iquique, ¿verdad? Que los restos de los héroes, que el gran monumento debiera estar aquí en Iquique, ¿no? Sin embargo, todo se llevó a Valparaíso. Ahora, algo que también me aflige mucho es que alguna vez se pensó, digamos, hacer un esfuerzo denodado por sacar la Esmeralda desde donde estaba. Y en caso de, yo no sé si eso es posible o no, llevársela a Valparaíso. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esa historia, digamos, que se concentra en Santiago o en Valparaíso y no deja que las regiones sean parte de esta historia general, ¿verdad? Con sus propios mitos, con sus propios recuerdos? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué estamos subyugados a la historia nacional? Como bien lo has dicho tú, Pedro, acá nosotros somos víctimas de una fagocitación horrorosa, monstruosa, que hace el centro del país por concentrar y manejar los símbolos del poder. Acá no hay nada más que una práctica de poder, y por eso que uno de los motivos que se planteaban para 1883 de llevar los restos de Prat, Serrano y Aldea a Valparaíso era de que aún no se sabía con certeza cuál era el destino de la región de Tarapacá. Pero para 1884, el 20 de octubre, eso se soluciona con la firma del Tratado de Ancón, cuando se declara que Tarapacá se anexa de manera permanente y perpetua para Chile. Ya no había un riesgo que esto pasara a manos del Perú. Entonces se acababa ese motivo. Pero se mantuvo el fantasma, se mantuvo de manera artificial, de modo de que quienes fueran beneficiados con esto, las estructuras de poder, y con temas tan ridículos, tan baladíes como el hecho de trasladarse de Santiago a Valparaíso para las glorias navales. Has de saber tú, Pedro, que hemos llegado al nivel ridículo de que nosotros celebramos nuestras fiestas patrias el día 18 de septiembre, que es la primera junta de gobierno, y no la independencia de Chile, que es el 12 de febrero, porque nuestra oligarquía, nuestra élite política, decía que no iba a interrumpir sus vacaciones de febrero por volver a Santiago a hacer las celebraciones del aniversario patrio, y por eso que se seleccionó el 18 de septiembre y no el 12 de febrero. Mira qué interesante eso. A ese nivel de ridiculez hemos sido llevados por nuestra oligarquía. Pero yo le agrego a esto otra característica, querido Marcelo, es que, por ejemplo, el 18 de septiembre, cuando celebramos, ¿no es cierto?, las fiestas patrias, siento que el norte como que no tiene nada que ver en esta fiesta, ¿no es cierto? Como que no somos parte, primero, porque es una fiesta a la usanza del sur y del centro del país. Todo lo que se celebra acá se celebra de una manera absolutamente negacionista de nuestras propias costumbres y de nuestra propia identidad. A mí no me identifica un guaso, por ejemplo. A mí las ramadas tampoco me identifican. Tampoco me identifica esta fiesta, ¿no es cierto?, que habla de un país al cual todavía nosotros no pertenecíamos. Ahí está la explicación, Pedro. Lo que pasa es que nuestra región, así como la Araucanía,
son regiones anexadas con posterioridad a lo que es la organización del Estado chileno. Y por lo tanto nosotros llegamos tarde a la repartición de chilenidad de alguna forma, y Mira qué interesante eso. Y la chilenidad fue impuesta a la fuerza. Y eso es lo que nosotros llamamos el proceso de chilenización de Tarapacá, que muy bien describen muchos autores, desde Gabriel Salazar hasta nuestro propio Sergio González, que han trabajado pero al fondo de este tema. Y lo mismo ocurre en la Araucanía, por otros motivos, pero recuerda que la Araucanía recién es anexada al territorio nacional con la mal llamada pacificación a partir de 1876. Entonces, evidentemente, este proceso forzoso de imponerte la estética de la fonda, la estética de la China, a pesar de que China es una palabra aymara, sí. que significa, Sí. que significa mujer soltera, del guaso, palabra aymara que significa tonto, te perdiste. se imponen en esta zona porque hay que chilenizar. Eso es forzosa que se hace para chilenizar. Mira, qué interesante. Con respecto a esto mismo, o sea, Iquique, la región de Tarapacá, me estás escuchando, ¿verdad? Porque se pierde la señal un poco. Hay temas tan importantes como la moneda chica. Con breves palabras, Sí, explícanos qué significa eso. Sí, pero te estoy escuchando. La moneda Sí, chica. la moneda chica. Sí, mira, lo que pasa es que cuando sucede la sublevación del Congreso y de la Armada en enero de 1891, en contra del presidente José Manuel Balmaceda Fernández, y todo esto hubo una acción instigada por capitales extranjeros, el señor John Thomas North, que viene de visita a Tarapacá una semana después de la primera visita de Balmaceda, o sea, de la única visita de Balmaceda a Tarapacá, primer presidente chileno en ejercicio que viene acá. Balmaceda tenía el proyecto de la nacionalización del salitre. Y North, evidentemente, no le convenía porque eso implicaba de alguna forma una expropiación de los capitales. Estamos hablando de una época en que el imperialismo británico, tal como decía, el sol no se pone en ninguna parte del imperio, lo que se decía a la reina Victoria. Y este caballero instiga entonces a cierta parte de nuestra oligarquía a levantarse, a sublevarse en contra del presidente, y esto ocasiona la crisis por la ley de presupuesto de 1891, que detona la declaración de la dictadura de Balmaceda y el levantamiento del Congreso junto con la Armada. Y se vienen acá a Iquique porque uno de los líderes de esta revolución, el que va a ser el ministro de Hacienda, Economía de esta junta, don Carlos Walker Martínez, la repetición de apellidos no es casual, dice que Iquique es la caja de caudales de la revolución. Si controlamos Iquique, asfixiamos económicamente al presidente Balmaceda y además tenemos nosotros los recursos de la exportación de salitre. Por lo tanto, esta junta se instala en Iquique, en lo que hoy día es el edificio de la Cormudesi, Baquedano 921, que a pesar de que dice el edificio arriba en su frontispicio 1892, es un error, porque este edificio fue construido en 1890. Y este 1892 está puesto ex profeso como para decir que es una obra del gobierno revolucionario de avance para Iquique. Y ahí funcionó el gobierno, y a ese edificio se le llamó La Monedita. Y ahí estaba como, por ejemplo, presidente, el almirante Jorge Montt, vicepresidente, don Ramón Barros Luco, que después va a ser senador por Tarapacá, antes de ser presidente de la República. Ministro del Interior, don Jovino Novoa. Ya. Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, don Eliodoro Mate. Ministro de Hacienda, el ya citado Carlos Walker Martínez. Y ministro de Guerra, don Estanislao del Canto. Mira, qué personajes muy conocidos, muy conocidos en la historia nacional, y nombres y apellidos que se repiten por generaciones dentro de la política chilena. Esto que ha redundado, ¿no es cierto?, pienso yo, un poco en la pérdida de identidad de nuestra ciudad, ¿no? Porque hay muchas cosas... Yo creo que déjame terminar. Hay muchas cosas... Pero que ahí ya, ok. Hay muchas cosas que se han ido perdiendo con el tiempo en Iquique, yo lo digo como viejo iquiqueño, ¿no es cierto? Pues, ¿qué me hace ruido a mí? Nosotros tenemos una relación
una relación mucho más cercana con Perú y con Bolivia que con el resto de Chile, sobre todo el norte, ¿no es cierto? Todo lo nuestro está teñido de lo andino, las comidas, los bailes, el modo de ser, las palabras, como tú bien decías, que tienen origen en el idioma aymara, ¿no es cierto? Todo esto ha confluido para que nosotros tengamos una forma de ser muy, muy particular. Sin embargo, que a través de los años, como no ha sido enseñada en los colegios, como no ha sido, digamos, parte de los planes educacionales, se ha ido perdiendo y se ha ido olvidando. Yo lo veo en algo muy simple, querido Marcelo, que es cuando los niños visitan el palacio, no les importa el palacio, no les importa la historia del palacio. Entonces, hay un desapego a nuestras raíces y a nuestra historia porque la desconocemos. Y eso obviamente influye en que vayamos perdiendo identidad. ¿Qué opinas tú con respecto a eso? Claro. Ahí hay dos cosas, Pedro, que tenemos que tomar. Yo creo que como ningún fenómeno es monocausal, es multicausal. Tenemos uno, como bien tú dices, que la educación está centralizada, está hegemonizada, y hay todo un componente ideológico detrás de esta homogeneización cultural que se nos hace a través de la educación, y que está dado por esa pregunta que se hace el Estado: ¿qué tipo de ciudadano quiero formar? Entonces, si yo quiero formar un ciudadano crítico y además apegado a su terruño, está contra la ideología de que todo tiene que ser controlado con este pulpo horroroso que es Santiago, y que se come los recursos de las regiones. Por otra parte está que nuestros docentes no han recibido la formación cultural necesaria para resaltar lo propio, pero sí para resaltar lo ajeno. Entonces viene toda esta dicotomía que se produce en ciudades tan ricas históricamente como Iquique, en que ven contrapuesto. Perdón, si aquí la mayoría de las cosas que sucedieron en Chile sucedieron aquí, en esta zona, no en el sur, sucedieron aquí. Y por lo tanto pongámosle más atención a esto. Eso no lo quiere el centro, porque le resta primacía. Y como tú bien dijiste al principio, nosotros tenemos una gran cercanía con lo que son nuestros países vecinos. Y hay un dicho antiguo, y que se repite en ciencias sociales, específicamente en antropología, que dice que cuando Iquique tiene problemas no mira a su madrastra santiaguina ni a su madre limeña, sino que corre a acurrucarse y a arroparse en las faldas amplias de las polleras de su abuela orureña. Y esto nos habla de esa densidad histórica tremenda que nosotros tenemos de vinculación con el mundo andino. Mira, qué interesante reflexión con respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Qué interesante que este programa lo vieran, que esta entrevista que te estoy haciendo, lo vieran muchos estudiantes, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, donde los niños están encerrados en sus casas, ¿no? Que se les está sí, cuando que se les está conminando a leer. Cuando, querido Marcelo, no somos un país de lectores. ¿Cómo vamos a obligar a los niños a leer si a los niños no les gusta la lectura? Y no les gusta por una razón súper simple. No les hemos enseñado el amor por la literatura a los niños. El valor de la lectura, el valor de la literatura, el valor de la creación de un mundo a partir de la traducción de estos símbolos que son las letras. Ellos prefieren la inmediatez. Tu libro, y yo siempre lo he dicho, no es primera vez que lo voy a decir, ni delante tuyo, lo he dicho también a tu espalda, que este libro, Para vencer el olvido, que también fue editado por Campus, los dos tomos. Ediciones Campus, sí. Los dos tomos, es un libro que debiera ser obligatorio en los colegios de Iquique, porque aquí está la historia de nuestra ciudad, la historia de Tarapacá resumida. Es un libro entretenido, es un libro que habla de muchas cosas sobre la ciudad que uno desconoce, y sin embargo pasa como si no existiera. Para mí ese es uno de los grandes errores. Por eso yo he planteado muchas veces que nosotros necesitamos premios regionales de arte, de historia, porque nosotros tenemos nuestras propias celebridades. Entonces, esta peleilla, ¿no? que de repente se inicia en algunos sectores, que no estamos para un premio regional, un reconocimiento tal vez, pero no un premio regional. ¿Por qué no? No entiendo yo eso. O sea, hay otras regiones que lo hacen. Hay otras regiones que lo hace el Biobío, lo hace la región de los ríos, Valdivia. Sin ninguna duda. ¿Por qué no?
¿Por qué no ninguna nosotros duda. Tarapacá, que además somos una ciudad productora de escritores? Somos una región de escritores, específicamente de poetas. Tenemos muy buenos poetas acá en Sin Tarapacá. ninguna duda. Históricamente, tenemos premios nacionales tales como Oscar Ján, que han salido de acá. Tenemos premios nacionales de educación, como doña Mabel Condemarín. Tenemos premios nacionales de música, como don Luis Albit Glitch. Tenemos premios mundiales de arquitectura, como Osvaldo Mancilla. Tenemos, o sea, Tarapacá ha dado mucho fruto, y ¿por qué no podemos tener un premio regional que destaque a la persona que está en formación, que puede llegar a eclosionar en algo mucho mayor? Ahí está lo que tú decías recién, pues, o sea, cómo nos maneja este pulpo santiaguino, nos maneja incluso el intelecto, ¿no es cierto? Porque, ¿qué sería lo ideal? Que los premios regionales fueran después a competir por el premio nacional, ¿o no? Por supuesto, yo creo que sería lo lógico. O sea, ¿O no? imagínate que uno de los mejores, es lo lógico, uno de los mejores escritores tarapaqueños, de los narradores tarapaqueños, don Diego Zúñiga, un periodista iquiqueño, muy joven, en estos momentos tiene 38 años de edad, Diego, y si tú lo mencionas a un profesor de lenguaje castellano, de lenguaje acá en Iquique, ni lo conoce. Y es un escritor que se ha ganado premios, pero de un fuste tremendo a nivel mundial. Y es jovencito, 38 años, y nadie lo conoce. Ahí Pero él está, siempre lo que escribe de decía. su Iquique. Sí, Siempre lo que escribe de su Iquique. yo lo que siempre reclamo, querido amigo, es, incluso tengo una crónica que no la he querido lanzar, ¿por qué? Y con el respeto que me merece el prócer chileno Arturo Prat, ¿no es cierto? ¿Por qué en nuestra ciudad todo se tiene que llamar Arturo Prat? Todo se tiene que Eh, llamar Arturo Prat. Y no me parece mal, pero lo que sí me parece es que le hayan cambiado el nombre a un sector tan icónico, ¿no es cierto?, como la avenida Balmaceda, y la hayan Balmaceda. transformado Uh-huh. en avenida Arturo Prat. ¿Por qué? Porque yo creo que Lucho Barrios se debe estar revolcando en la tumba, y el autor de la canción, que tú nos vas a contar cómo fue compuesta esta canción, brevemente, también se debe estar revolcando en la tumba, ¿no es cierto?, porque le rompieron la identidad al sector y también a la historia de Iquique, ¿no? Y fíjate bien, amarrando un poco con lo que habías mencionado anteriormente, mira, Lucho Barros peruano y el compositor del vals de Iquique boliviano. Entonces imagínate nuestra cercanía cultural y dentataria con ambos países. ¿Cómo se crea esta Sí, canción? Cuéntale un poco al público. bueno, don Gilberto Rojas, el compositor boliviano, visitaba continuamente Iquique. De hecho, tenía familiares en Pica. Y en una de estas visitas, a fines de los años 60, con su sobrina, doña Irene Oxa Bustos, la esposa del gran profesor don Hugo Romero Edregal, van paseando por Cabancha, y en ese momento siente la iluminación don Gilberto de plasmar en piano algo que se le estaba ocurriendo para hablar de Iquique, donde lo recibían y lo trataban tan bien. Y van a un local comercial en donde, fíjate esto, estaba el piano de don Luis Artis, el mismo piano donde se compuso la cantata Santa María. Y él empieza a esbozar lo que es la melodía del vals Iquique, que la termina de escribir en una servilleta. La melodía y la letra se inspira en lo que le comentaba a esta jovencita Irene, y en sus ojos nortinos, como dice la canción, para describir la belleza de su ciudad, que la sentía muy desde dentro. Como todos los iquiqueños, y como yo he llegado a hacer eso, sentirla desde dentro. Espérame unos segundos que voy a buscar un libro. Unos segundos, Perfecto. espera. Ya encontré el libro, querido amigo. Se nos va a hacer cortísimo el tiempo. Así Muy, estoy muy mirando, corto sí. para conversar. Yo creo que te voy a invitar otro día para que conversemos de otras cosas, querido amigo. Como lo que te Muchas gracias. está diciendo, ¿no? ¿Verdad? Yo siento que hay una pérdida de identidad con todo este tipo de cosas que nos están haciendo como cambiarnos el nombre de las calles sin preguntarnos. La ciudad no participa mucho en estas decisiones. La ciudad nos está robando, se nos roba la ciudad. Mira, hay un hecho, Pedro, que para mí es muy significativo y que para todo iquiqueño debiera hacerlo. La conmemoración del 21 de diciembre, la matanza de la Escuela Santa María,
fue cooptada por un ideario político, cuando esto es una o sea, es una conmemoración que pertenece no solamente a Iquique, sino que a todos los trabajadores chilenos. Y esto debería ser recordado por la ciudad. A las 15:50 horas, toque de sirena, y la ciudad se para un minuto en respeto, en honor a los mártires de la escuela. Pero ha sido cooptado políticamente. Lo mismo ha sucedido con lo que tú dices de las calles. Se le cambia el nombre sin preguntarle a la gente. La gente no existe, la gente no sirve, la gente solamente está para el voto, y después es como parafraseamos a Lincoln: es el gobierno del pueblo por el pueblo, pero sin el pueblo. Qué interesante eso, amigo mío. Marcelo, yo creo que esto va a dar para una segunda conversación, sin ninguna duda. Siento que esta conversación debiera ser referente para los profesores y para la gente de Iquique en general, ¿no? Porque sabemos muy poco de la nuestra ciudad. Historia. Uh-huh. Sabemos la nada. Entonces, eso sin duda que opaca lo que debiera ser un iquiqueño, ¿no? Mira, te voy a contar. Cuéntame. Te voy a contar que una vez fue un grupo de deportistas al Palacio Astorga, a nuestro querido Palacio Astorga, a que le hiciéramos unos pequeños cursillos a los niños, que le habláramos sobre Iquique, porque iban a visitar un estado que tenía reina, que tenía rey, que tenía monarquía, ¿no es cierto? Aunque de pantalla, pero monarquía al fin y al cabo. Se iban a entrevistar con la reina y no tenían idea qué es lo que podían decir sobre Iquique, siendo iquiqueños. Ahora, la culpa no es de los cabros, sin ninguna duda. Por supuesto. Y yo tampoco culpo a los profesores, ojo Pedro, porque solo los profesores recibieron una formación en que no está incluido esto. Estamos completamente de acuerdo. Además, en los programas de enseñanza no existe, digamos, el tema de la región, de la regionalización, ¿no? Se habló mucho en un tiempo de la regionalización, pero eso no incluía, parece, el intelecto. Mira, sobre historia podemos... Aquí hay un proceso, te digo, pero hay un proceso sistemático de negación del otro. La alteridad es totalmente vulnerada y precarizada continuamente. Solamente existe lo que sucede en Santiago. Y fíjate que nosotros como iquiqueños también hemos hecho lo propio. Cuando afirmamos con ese orgullo chauvinista de que Iquique es puerto y las demás son caletas, que es una paráfrasis del decreto peruano en que declara Iquique puerto mayor en 1855. Yeah. Pero también estamos negando al otro. Es decir, estamos copiando una mala práctica que estamos viendo desde Santiago. Ojo también. Bueno, entonces, para redondear, ¿estamos perdiendo identidad? Absolutamente. Y esto no es culpa del fenómeno de globalización, Pedro. Esto no es culpa del fenómeno de globalización. Esto es culpa de nosotros mismos, que no hemos sido capaces de resaltar la belleza de lo propio. Sin ninguna duda. Y ahí los artistas y los gestores culturales tenemos una grave responsabilidad, porque somos nosotros los llamados a resaltar esto. Mira qué interesante. Pero ¿cómo se puede dar eso? Valoro mucho, por ejemplo, que la administración que tú haces del Palacio abre el Palacio a distintas manifestaciones artísticas. O sea, el Palacio sirve como sala de teatro, sirve como sala de conciertos y sirve como sala de exposiciones, aparte de lo que es el Palacio como tal, la estructura. Por lo tanto, es un edificio multiuso en donde podemos concentrar la identidad iquiqueña, lo que somos, lo que hemos sido y lo que seremos. Mira, no en vano el eslogan de lo que dice Radio UNAP cuando hace la promoción de Palacio Astorga, dice: donde vive la historia, ahí está viva la historia. Entonces visite el Palacio. Esa es la impronta que nosotros le hemos querido dar a mi administración, por lo menos, darle al Palacio con el poquito personal que tengo, ¿no? Que es la secretaria Ivonne Paz. Cuando va gente, nosotros acompañamos a la gente en el recorrido y conversamos sobre Iquique, querido Marcelo. Conversamos sobre la ciudad, sobre cosas que sabemos de la ciudad. La Ivonne se manda el recorrido porque a ella le encanta la historia de Iquique, ¿no? Pero
atraemos a la gente no solamente mostrándole un espacio que sin la mirada de una persona que conoce un poco más no lo va a entender. Entonces, los niños quedan fascinados, se sacan fotos los adultos, pero ¿sabes qué? Se van con la idea de que ahí existe un compromiso humano, que no son personas que entran, ¿no es cierto?, a un museo donde todo es estático, donde no hay vida, ¿no es cierto?, porque todos los que vivieron ahí en alguna oportunidad están muertos. No, darle el otro sentido, el sentido de la humanización a los espacios como los museos, por ejemplo, donde tú puedes relatar la historia mirado desde el punto de vista de un artista, mirado desde el punto de vista de un historiador, lo que sea, pero con una mirada especial. Mira, la historia no tiene que ser considerada solamente desde un punto de vista material. Tenemos que aprovechar que tenemos la materialidad de la historia ahí en el palacio, pero no tenemos que olvidar que la historia la hizo gente. Y esa gente vivió, caminó por las mismas calles en las que estamos caminando nosotros, y esa fue gente la que construyó, para bien o para mal, lo que somos hoy en día. Sí, claro. No importa, juzgar, lo podemos hacer de la puerta para afuera, pero ahí ocurrieron los hechos. Y por lo tanto valoremos esto, porque mi esencia como chileno y como iquiqueño está de alguna forma encerrada en esas paredes de vetustas, añosas, hermosas del Palacio Astoreca, y así de las viejas casas iquiqueñas que de a poco el fuego, la polilla y la desidia han ido destruyendo una tras otra. Hay que pedir el compromiso de las autoridades entonces, ¿no? No basta solamente el de las autoridades. Aquí es como te dije, este es un fenómeno que no es monocausal, por lo tanto necesitamos compromiso de la universidad de defender el patrimonio. O sea, está bien que la universidad mantenga el Instituto del Patrimonio, pero necesitamos que sea más activo, que salga a los colegios, que salga a la calle, que salga a la calle. Querido Marcelo, desde que yo estoy, eso se ha hecho. Yo voy a visitar a los colegios, me invitan como director del Palacio Astoreca, me invitan a los colegios y no solamente hablamos de literatura, sino además hablamos de historia y de la importancia que tiene el Palacio Astoreca en la vida de la ciudad, ¿no es cierto?, de los iquiqueños. Es más, cuando van los niños, yo le pido el compromiso a ellos, ¿no es cierto?, de que se hagan parte del cuidado de este edificio que nos pertenece a todos, que si bien está siendo, ¿no es cierto?, administrado por la Universidad Arturo Prat, es un lugar que nos pertenece a todos los iquiqueños, a todos. Entonces, de allí nace la impronta, ¿no es cierto?, de que la gente ahora entra a un lugar que también lo sabe propio, pero para sentirlo propio tienes que colaborar. Primero, colaborar en el sentido de cuidar el espacio, de no dañarlo, de seguir las normas que tiene el palacio. ¿Te das cuenta? Por supuesto, y ahí viene otro valor que yo le quiero agregar, Pedro, antes que terminemos. Sí, dale. Que lo voy a adicionar a lo que son tus crónicas. Si bien es cierto, tú haces una labor material en el Palacio Astoreca por rescatar lo propio, a través de tus crónicas haces la labor inmaterial de demostrarle iquiqueñez como una condición. La iquiqueñez, sí. Y ambas cosas tienen que sobreponerse, juxtaponerse una con otra para que esto funcione, para que se genere la mecánica necesaria, reproductiva biológicamente, de que generemos identidad y recuperemos identidad. Querido amigo, dos preguntas cortitas. Adelante. Dos preguntas cortitas. El estado actual de la cultura a nivel regional y a nivel nacional. ¿Qué te parece? ¿En qué estamos? Paupérrimamente pobres. Se ha generado el culto a la fealdad en general. Se valoran cosas muy simples sin ahondar en las metáforas complejas. En general estoy hablando, tanto en lo regional como en lo nacional. Se premia aquellas cosas que confunden el rupturismo con la grosería, con lo chabacano, y en general no se está estimulando a aquellos creadores que tienen un poquitito más de fondo, que epistemológicamente son un poquitito más densos, y por lo tanto se está desdeñando lo que es el futuro, justamente lo que tú me estás hablando, la identidad. Porque evidentemente si nosotros empezamos a premiar lo que es fácil, lo inmediato, vamos a hacer culto a la fealdad. Y eso es un fenómeno no solamente que está afectando a la región o a Chile, sino que lo está afectando a nivel global. Y por otro lado, lo nacional, yo veo una sobreideologización de la cultura. Mira, con respecto a ese tema,
y no es de ahora, sino que es desde hace mucho tiempo, querido amigo. Yo siempre he sido un defensor de que personas con trayectoria no debieran estar participando en los fondos para la creación, ni en nada de eso, ¿no? Yo creo que la gente con trayectoria se le debiera tener el respeto de estar en una línea, ¿no es cierto?, para todos estos concursos de apoyo, en que no tengan que concursar con una persona que recién está iniciándose. O sea, es injusto, es indigno y es inhumano que una persona con trayectoria como tú, por ejemplo, ¿no es cierto?, tenga que abocarse a estos concursos para optar a recursos. A mí me parece eso que es un detalle que se tiene que arreglar. Por una parte, la política cultural. Recordemos que la política cultural forma parte de las políticas públicas y los programas que dinamizan estas políticas públicas. Claro que sí. Pero en general, yo insisto en que los parámetros con los cuales se corta y se decide quién es acreedor de un fondo, por ejemplo, no tienen un seguimiento. Y esta falta de seguimiento hace que el resultado sea pobrísimo y el impacto cultural que tienen las obras que se generan sea escasísimo. Sea muy escaso y por lo tanto no tengan la resonancia, la reverberancia que debieran tener. Sí, pero es un problema histórico, ¿no? No es de ahora, es un problema que viene desde siempre, ¿no? El concurso, los concursos nacionales y los concursos regionales tienen que adecuar ciertas normas que a mí todavía no me parecen. O sea, gente que ya... Yo no veo a una Iris Di Caro, a un Bernardo Guerrero, no te veo a ti concursando con gente que recién están empezando para optar a fondo para una obra. Eso me parece tremendamente injusto y poco digno para los artistas regionales tarapaqueños. Por una parte, claro, está esa falta de reconocimiento a quienes, bueno, si tú me incluyes en las personas con un grado de trayectoria, sin lo agradezco. Duda. Tú sabes que yo siempre he tratado de mantener el ego muy controlado. Entonces, es difícil. Sí, es difícil controlar el ego. Sí, porque a veces bajo estas circunstancias tú ves que te pasan a llevar y hierve la sangre que hierve, como me enseñó un amigo poeta que tengo. Amigo querido, ha sido tremendamente placentero conversar contigo. Tú eres un hombre que sabe mucho, excesivamente, sabe mucho sobre la ciudad. Yo creo que tú serías un gran aporte, sobre todo para los estudiantes, ¿no? Vamos a volver con nuestras pequeñas charlas en el Palacio Astorica. En el tiempo en que tuviste la charla, la gente quedó muy prendida y entusiasmada, fíjate. No sabía quién iba a ir, no lo conocían. Por lo tanto, ¿no es cierto?, algunos cometieron el error de no ir. Pero desde esa vez que la gente que estuvo ahí, ¿no es cierto?, llevó la voz a otras personas, el interés se masificó. Así que te dejo amarrado para que pronto, cuando todo esto pase, cuando toda esta pandemia terrible nos deje de asolar, de juntarnos nuevamente para programar las charlas en el Palacio Astorica, sobre todo en los estudiantes, que es lo que a mí me interesa. Es el Exacto, grupo porque que a ellos mí me interesa. son los reproductores que van a llevar al interior de sus hogares esto. Y ojalá también fueran los profesores. Un gusto, pues, Pedro. Y ojalá también fueran los profesores. Queridos amigos, para mí fue un tremendo placer entrevistar a Marcelo González Porí. Creo que esta conversación da no solamente para una entrevista, sino que para muchas otras. Los abrazos a todos. Mi nombre es Pedro Marambio Vázquez, en este programa que tiene como finalidad rescatar valores, ¿no es cierto?, artistas, historiadores iquiqueños, que cada día hacen patria y estamos siendo un poquito olvidados por un sistema. Ustedes saben por quién, por muchos temas. Que estén muy bien, Marcelo. Muchas gracias, Pedro, por la oportunidad. Un abrazo de corazón. Y con ustedes nos vemos la próxima semana con un nuevo entrevistado. Radio UNAM presentó Por Amor al Arte, el espacio de charla amena para que los tarapaqueños conozcan a sus cultores, conducido por Pedro Marambio Vázquez.